Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Bienvenido a nuestro canal Aquí en Confianza. Mi nombre es Wendy Lugo y es un placer compartir contigo. Me acompaña también Verónica Cuellar y es un gusto volverlos a tener por este canal. Recuerda que en este canal lo que procuramos es darte información acerca de temas que son muy prácticos pero que no siempre se mencionan y sobre todo con un fundamento bíblico. El día de hoy, estamos grabando, transmitiendo directamente desde Parque Tangamanga 1, San Luis Potosí. Y extendemos la invitación para cuando gustes acompañarnos, pasar un rato en familia, un momento muy agradable, puedes venir a este lugar y visitarle. Te recuerdo también que en nuestro canal, nuestro objetivo es enriquecer acerca de esos temas que puedes tener duda, curiosidad, por lo cual te invitamos a que te comuniques, nos preguntes algún tema en particular que quisiéramos tocar. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de hechicería. Este es un tema poco mencionado, pero la realidad nos vemos involucrados consciente o inconscientemente en él. Y sin más preámbulo, quiero comentarte que la definición para la palabra hechicería es conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Algunos sinónimos de la palabra hechicería es magia, brujería, hechizo, sortilegio, conjuro, encantamiento, etc. Y a lo mejor no estamos familiarizados con la palabra hechicería como tal, no la ocupamos, pero sí nos involucramos a lo mejor en conjuros, en algunas expresiones, en amuletos, y hoy vamos a hablar acerca de todo ello. Así es, y como lo comentabas al principio, este tipo de cosas, la hechicería en sí, es a veces involuntario. ¿A través de qué? Del desconocimiento. Claro. Y veíamos en palabra griega que viene del Nuevo Testamento y que es traducida como hechicería, viene de la palabra parmakeia. Y en aquellos tiempos, cuando fue lo del Nuevo Testamento, no es que existiera la palabra como tal hechicería, sino que en la época de Pablo la palabra significaba principalmente tráfico de veneno o uso de drogas, y se aplicaba a la adivinación, a los conjuros que los hechiceros usaban frecuentemente, y usaban drogas para sus encantamientos o amuletos. Fíjate que es algo que no sé cuántos conozcan, pero por ejemplo la palabra farmacéutica es la misma raíz. Tiene que ver con medicamentos, pócimas y demás. ¿Y cuántas veces hay medicamentos que pueden alterar la voluntad, que es lo que veíamos en la definición, de las personas? Vamos avanzando. La hechicería o la brujería es un intento de eludir la sabiduría y el poder de Dios, y esto, consciente o inconscientemente, entonces ya no honra a Dios, por lo tanto la honra se puede ir para otro lado. A Dios no le gusta la brujería, la hechicería, porque al fin de cuentas lo malo es que podemos caer en depositar nuestra confianza. Vamos a hablar en el sentido más sencillo, Vero, en ese medicamento. Depositar mi confianza y mi fe en ese amuleto, depositar mi confianza, mi fe, mi esperanza, mi familia, mi problema, cualquier cosa que me haya incitado a buscar una alternativa. Entonces para mí ya no va a ser Dios quien resuelve, Dios quien tiene el control, sino lo que yo puedo hacer por fuera, y por ello esta es una práctica que a Dios no le agrada. Pero una base bíblica de ello lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18 versos del 10 al 12, y dice: no sea hallado en ti, hablando al pueblo de Israel, quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación a Jehová. Y cualquiera que hace estas cosas estará fuera o lejos de Dios. Entonces, fíjate, Vero, cómo definitivamente podemos involucrarnos inconscientemente. A veces hacemos cosas que no te voy a decir solamente a Dios, a lo mejor entre pareja,
yo puedo hacer cosas que a mi pareja no le agradan, pero es que él nunca me dijo que no le gustaba. Entonces, cuando yo desconozco la voluntad del otro, me es fácil hacer aunque a él le ofenda. Pero una vez conociendo lo que a él le gusta y lo que no le gusta, pues mi deber es entonces procurar el bienestar de esta relación. Y así es con Dios, debemos entender y saber qué es lo que a él le gusta, qué es lo que no le gusta, para entonces apegarnos a hacer su voluntad. Es correcto, Wendy. Yo creo que muchas veces el hecho de desconocer estos puntos o estos temas, el no saber lo que a Dios le agrada, nos lleva a, ¿no? Tú bien lo acabas de comentar, muchas veces sin querer, sin saber, utilizamos amuletos. Yo he visto, está de moda muchas veces que, no sé, la manita de la suerte o no sé qué sea, ¿no? El ojo, o bueno, aquellas personas que inclusive piensan que los horóscopos te resuelven la vida, ¿no? Sí. Y cuando realmente tampoco es así. Es evidente que la brujería es pecaminosa y no debe formar parte de la vida cristiana. Efectivamente, para ningún hijo de Dios esto es una opción, para nada. Fíjate que me llamaba la atención, Wendy, al principio que decíamos de la palabra parma, que es parmaqueia. Sí, efectivamente la medicina es algo de farma, ¿sí? La raíz. Y hoy en día, ¿cuánta gente a través de las drogas hasta para dormir Sí. la ocupan? Sí. Entonces, nosotros como cristianos debemos de buscar la sabiduría que viene de Dios y no la terrenal. Aquí vamos a hablar un poquito sobre, hay, por así llamarlo, dos tipos de sabiduría. La terrenal, que muchas veces nos lleva a un territorio que desconocemos. Lo acabas de decir, que confiamos más en la medicina, en la brujería, en los horóscopos, en los amuletos, y no nos damos cuenta que nos estamos metiendo en un terreno que a Dios no le agrada. Dice en Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir, no estamos depositando nuestra confianza ni pidiéndole a Dios la sabiduría que puede venir de Él, sino estamos confiando en la sabiduría de este mundo. En lo que dice el vecino, el amigo, y que no sabemos si ese amigo o vecino pues se relaciona con este tipo de cosas, ¿no? Claro. Lo acabo de decir también, los horóscopos a veces lo vemos como, hay una lectura, ¿no? Sí. Sí, pero tú no sabes lo que trasciende en todo esto para supuestamente ver el futuro. Sí, fíjate, algo que mencionabas, Vero, es que si tú has decidido empezar a caminar con Cristo, va a haber cosas que vamos descubriendo. Con el paso del tiempo, como mencionaba hace ratito, vamos conociendo a la voluntad de Dios, sus preceptos, sus mandamientos, y comenzamos a dejar algunas prácticas que no sabíamos ofendían a Dios y que incluso pueden dañarnos. Entonces, en nuestro caminar con Cristo vamos descubriendo cosas, y una de ellas es este punto. A veces podemos todavía involucrarnos, como decías, en el horóscopo, algo bien sencillo, y ¿sabes qué? Que el ser humano tiende a buscar lo desconocido. Somos místicos por naturaleza, y esas cosas ocultas siempre llaman la atención, pero debemos entender que hay un límite. Dios nos ha revelado lo que Él quiere que conozcamos, y nada más. Donde hay algo oculto no nos es necesario estar escarbando, porque como bien lo decías, podemos ligarnos a otras cosas. Fíjate que cuando yo era pequeña, recuerdo que bueno, yo creo que a todos por cultura nos llegaron a barrer. Mi abuelita nos barría con el pirul. Sí. Y le decía yo a mi esposo, ay, cómo me gustaba que me barriera, porque me relajaba, en el sentido de que las hierbitas te están haciendo así, ¿no? Y a lo mejor yo no tenía ese conocimiento de qué se trataba. En otras ocasiones hacían una fogatita, y sí, lo hacen pasar a uno por el fuego. No sé exactamente el por qué, sin embargo, en mi caso lo hicimos. O lo que comentabas, cuántas veces usamos algún amuleto y nos creemos seguros porque lo estamos portando. Y decimos, bueno, es que mientras yo traiga un billete, $1 en mi cartera, no me va a faltar dinero. O casos tan sencillos como en diciembre, Vero, que se ponen los chones rojos, los chones amarillos, porque o va a haber abundancia de dinero, maletas, o bien de las maletas, o bien de amor, las uvas, etcétera. O sea, cuántas cosas las ligamos en fetichismo, le damos un valor, cuando la realidad, yo soy el arquitecto de mi destino. Yo quiero tener bienes, pues debo trabajar, ahorrar, invertir, y entonces habrá una multiplicación.
Vemos también cómo la Biblia nos enseña, vemos un ejemplo de Manasés, cómo él fue condenado por pasar a sus hijos por fuego. Muchas veces se hacen estas prácticas, repito, a lo mejor consciente o inconscientemente, pero una vez sabiendo, es nuestra responsabilidad mantenernos al margen, Vero. Así es, y bueno, justo en Santiago 3:17 nos habla de esto. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando esto viene de Dios, cuando nosotros pedimos la sabiduría de Dios, esta viene a ser benigna y amable. No buscamos afectar a nadie más y ni siquiera nuestro propio cuerpo, nuestra propia relación incluso con Dios. Entonces siempre lo mejor o lo importante es saber involucrarnos primero con las cosas de Dios para conocer este terreno. Digo, finalmente, bien lo dijimos, cuando uno viene de afuera, de no conocer la palabra, de no conocer de Jesucristo, somos ignorantes y efectivamente podemos poner nuestra esperanza, nuestra confianza en un amuleto, en un horóscopo, bueno, ni siquiera a lo mejor en eso, ¿no? Hablemos de una persona, del mismo doctor, ¿no? Sí, claro. Me ha pasado incluso con amigas que, no, yo voy con la enfermera, con la doctora de tal lado porque le tengo fe, Sí. ¿no? Sí. Y digo, no, o sea, finalmente todos son usados por Dios, ¿verdad? Claro, así es. Debemos de tener cuidado. Otra mención que podemos hacer en cuanto a la palabra de Dios es Gálatas 5, del 19 al 21, donde habla de esto, las obras de la carne. Y es que, como decía hace un momento, por naturaleza tenemos esa inquietud a conocer cosas que no nos corresponden. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a someter nuestra carne y nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu. Por naturaleza vas a querer indagar más, pero como bien decía Vero, lo más recomendable es indaga de Cristo, conócelo a Él, conoce los misterios de Dios, su voluntad, y entonces podremos dejar de lado esas prácticas en las cuales nos movemos, como el adulterio, que ya lo vimos, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y llegamos a este punto de hechicería. Por otro lado, también quiero mencionar que muchas veces podemos relacionarlo con aquellos que son adictos a alguna sustancia. Definitivamente, y hay quien dice, bueno, es que en las escrituras no dice que no se droguen. No, pero habla de esto. Este punto de hechicería tiene que ver con eso, porque al fin de cuentas somete la voluntad de la persona, del individuo que lo consume, para dejar de tener una conciencia y entonces hacer tonterías, pudiéramos decirlo así. Así es, Wendy. Fíjate que como conclusión a ese punto quería llegar. Hoy en día, y yo creo que todos lo hemos visto, estamos muy conscientes ahorita de las noticias que están saliendo, lo que está pasando en Estados Unidos con todo esto de la droga, cuánto joven se está perdiendo, pero ¿por qué? Porque ha sometido su vida a drogas, a consumir sustancias ilícitas, sustancias que hoy en día dominan su cuerpo, dominan su mente, y bueno, obviamente de por medio está su salud, y todo que a raíz de la curiosidad, a raíz del hecho de no querer tener el conocimiento a lo mejor, o de no pedir esa sabiduría, la sabiduría que nos va a llevar a traer una paz. Así es. Definitivamente no pongas tu confianza en nadie más que en Cristo. Él tiene la solución a tus problemas. Así es. Y bueno, esperemos que esta pequeña cápsula sea de tu interés, de tu gusto. Como decimos al principio, lo primordial que queremos llevar a través de estos temas es darte a conocer, sí, la palabra de Dios primeramente, pero también que si tú no eres cristiano, bueno, también veas a lo mejor lo que te puede afectar el hecho de tomar decisiones que no son correctas. Y como siempre decimos, porque siempre hay temas que debes saber, hablemos aquí en confianza.